Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el horario que estén viendo esta presentación. Espero que se encuentren muy bien y que estén disfrutando del frío. Yo la verdad que ando muy bien. Espero que estén desayunando, almorzando, comiendo alguna comidita, porque vamos a continuar con nuestra saga o nuestra serie de nefrourología pediátrica, ¿sí? Ya vamos por la clase número 5, así que vamos a empezar con nuestra presentación con un caso clínico en el cual tenemos a nuestro pacientito que es traído a nuestro consultorio o a la emergencia por una disminución de la diuresis. En cuanto a la enfermedad actual, podemos decir que tenemos un paciente masculino de 2 años que consulta por gastroenteritis aguda de 4 días de evolución con múltiples episodios de diarrea y vómitos. En las últimas 24 horas, los padres notan marcado de disminución de la diuresis. Refieren decaimiento progresivo, no tiene antecedentes renales conocidos. Al examen físico su peso habitual es de 12 kilogramos, pero actualmente pesa 11 kilogramos, frecuencia cardíaca de 160, una TA de 80 por 45 milímetros de mercurio, una frecuencia respiratoria de 34, una temperatura de 37 centígrados, paciente somnoliento pero despertable, mucosas secas, ojos hundidos, pliegues cutáneos positivos, relleno capilar de 4 segundos, diuresis estimada de alrededor de 0,3 mililitros kilogramos hora. El laboratorio evidencia hemoglobina de 13 gramos decilitro, urea de 95 miligramos decilitro, creatinina de 1,4 miligramos decilitro, sodio de 148 miliequivalentes litro, potasio de 4,8 miliequivalentes litro y ya la pregunta para ustedes es, ¿cuál es el diagnóstico y qué tipo de lesión renal aguda sospecha? ¿Cuál sería la conducta inicial? Bien, en cuanto a los objetivos de esta clase, al finalizar esta actividad, ustedes serán capaces de definir lesión renal aguda según criterios actuales, reconocer las manifestaciones clínicas tempranas, clasificar la lesión renal aguda en prerrenal, renal intrínseca y posrenal, interpretar adecuadamente la creatinina, la diuresis y estudios complementarios, identificar situaciones de riesgo vital, implementar medidas iniciales de tratamiento y también reconocer indicaciones de terapia de reemplazo renal. Bien, dando inicio a lo que vendría a ser nuestra clase de lesión renal aguda, niño con oliguria y aumento de la creatinina. Vamos a definir la lesión renal aguda. ¿Qué es? Bueno, es un síndrome caracterizado por una disminución abrupta de la función renal que provoca incapacidad para mantener la homeostasis hidroelectrolítica, ácido base y la eliminación adecuada de productos nitrogenados. Tenemos criterios, que acá tenemos los criterios de KDIGO, el cual se diagnostica la lesión renal aguda cuando ocurre cualquiera de los siguientes. Creatinina aumento mayor o igual a 0,3 miligramos de decilitro en 48 horas o aumento de mayor o igual a 1,5 veces el valor basal dentro de los últimos 7 días o una diuresis menos de 0,5 mililitros kilogramos hora durante más de 6 horas. Como ven, estos son los criterios de KDIGO de lesión renal aguda. En cuanto a la importancia, bueno, la lesión renal aguda aumenta la mortalidad, prolonga la internación, incrementa el riesgo de enfermedad renal crónica futura y además es una emergencia pediátrica bastante frecuente. En cuanto a la clasificación fisiopatológica, bueno, similar a la del adulto, tenemos la prerrenal, que suele ser la más frecuente, representa aproximadamente hasta el 70% de las lesiones renales agudas pediátricas. Existe disminución de la perfusión renal sin daño estructural inicial. Y dentro de las causas, recordemos más que nada las pérdidas gastrointestinales, como diarreas, vómitos, hemorragias, quemaduras, shock, sepsis y deshidratación, entre otros. Bien, continuamos con la clasificación fisiopatológica. Tenemos a la lesión renal aguda de tipo renal, en donde existe daño estructural renal, y la causa más frecuente es la necrosis tubular aguda.
Por otro lado, también tenemos a la glomerulonefritis, al síndrome urémico hemolítico, a la nefritis intersticial, a la vasculitis. Y también fármacos nefrotóxicos como los aminoglucósidos, la vancomicina, los AINES, podemos mencionar también algún antifúngico como el ketoconazol, entre otros. Y la lesión renal aguda posrenal que se da por obstrucción del tracto urinario. Es menos frecuente en pediatría y dentro de las causas tenemos válvulas ureterales posteriores, litiasis, tumores, obstrucciones ureterales bilaterales, entre otros. En cuanto a las manifestaciones clínicas, más que nada vamos a ir nombrando a algunas, porque son bastantes, como por ejemplo la oliguria, que definimos como menos de 1 mililitro kilogramo hora en lactantes, menos de 0,5 mililitros kilogramos horas en niños mayores, y es uno de los hallazgos más importantes, ¿sí? La oliguria. Luego tenemos la anuria, que es la ausencia casi completa de la producción de orina, o algunos ya lo denominan la ausencia completa de la producción de orina. Esto sugiere evidentemente una obstrucción o ya hablamos de un daño renal severo. Por otro lado, también tenemos la sobrecarga de volúmenes, que puede generar edema en nuestro paciente, aumento de peso, hipertensión y también edema pulmonar. Vamos a tener alteraciones neurológicas, paciente letárgico, irritable y puede presentar también episodios convulsivos. Y dentro de las manifestaciones digestivas, las náuseas, los vómitos y las anorexias también se han visto en este tipo de entidad clínica. En cuanto a la evaluación inicial, debo hacerme varias preguntas, que estas serían, por ejemplo, ¿existe deshidratación? ¿Hubo exposición a nefrotóxicos? ¿Hay antecedentes de uropatía? ¿Hay diarrea sanguinolenta? ¿Hay edema? Evidentemente, estas preguntas yo me las hago en la cabeza, no les voy a hacer al paciente. O también puedo hacer a los padres de manera que ellos me den la información, pero son preguntas que cuando yo voy escuchando la historia clínica ya tienen que venir a mi cabeza para poder buscar rápidamente la causa y tratar la causa, si es que puedo tratarla, ¿no? Porque si yo trato solo lo sintomático y no trato la causa, el problema sigue estando ahí. El problema no se está solucionando, se está solucionando lo de afuera, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, estas preguntas y muchas otras preguntas también en el momento que se nos presente esta situación nos van a ayudar a nosotros a poder tomar una mejor decisión y poder llegar a un diagnóstico cercano a lo que vendría a ser definitivo, ¿sí? En cuanto a los estudios complementarios, podemos solicitar un laboratorio básico que podemos pedir hemograma, urea, creatinina, ionograma, también gasometría. En todo caso, si se puede, arterial, calcio, fósforo, magnesio, si estos tres se dispone el laboratorio y el centro hospitalario, también podemos pedir la orina completa, que este examen nos va a ayudar bastante a orientar la patología. También la relación urea y creatinina, frecuentemente elevada en la lesión renal prerrenal, también es un hallazgo importante hacer la relación urea barra creatinina. Y también si disponemos en el momento, si hay algún ecografista de turno, pedimos una ecografía renal, que sería el estudio de elección para descartar obstrucción. Debe solicitarse precozmente cuando la causa no es evidente, cuando no sabemos qué es. Y como digo, estamos en un centro en donde tenemos un especialista por imágenes que esté de turno y venga y haga la ecografía, pues perfecto, ¿sí? Sería lo ideal, ¿no? Pero como sabemos, no en todos los centros hay un ecografista de turno y este punto muchas veces solamente tendrá que quedar en nuestras cabezas para cuando uno migre o trabaje en un hospital ya de un nivel mucho más superior, mucho más alto. Bien, en cuanto a la estadificación de CADIGO, hablamos del estadio 1 cuando tenemos una creatinina entre 1,5 a 1,9 veces el basal o un aumento mayor o igual a 0,3 miligramos decilitro. Un CADIGO 2 o estadio 2, hablamos de creatinina entre 2 a 2,9 veces el basal
El estadio 3 de la creatinina es mayor o igual a 3 veces el basal o la necesidad de dializarse el paciente. En cuanto al tratamiento, como digo, el principio fundamental es tratar la causa. La lesión renal aguda prerrenal, hacemos una expansión con solución fisiológica, bolos de 20 mililitros kilogramos en 20 a 30 minutos y volvemos a reevaluar a nuestro paciente. Y esto puede repetirse según la respuesta clínica que obtengamos. También, evidentemente, tenemos que hacer correcciones de pérdidas con hidratación adecuada y un balance estricto, ¿sí? Un balance hidrosalino estricto, para que podamos cuantificar si estamos haciendo una hidratación adecuada. También, suspender los fármacos nefrotóxicos, esto es importante, evaluar si el paciente toma algún aminoglucósido, alguna INES, si estuvo expuesto a contrastes iodados, si tiene algún antifúngico nefrotóxico, todas estas cuestiones uno debe de preguntarse y hacérselas a los padres del chico, ¿sí? Y de esa manera evidentemente va a ser más fácil poder determinar y saber cuál fue la causa. El manejo de la hiperpotasemia, tenemos que recordar que si el potasio es más de 6 miligramos litro o si vemos una alteración en el electrocardiograma, generalmente esa onda T, el electrocardiograma nos va a indicar que hay una alteración de hiperpotasemia. Podemos utilizar gluconato de calcio 10%, 0,5 a 1 mililitro kilogramo endovenoso, máximo de 10 mililitros, insulina regular también, de 0,1 unidades por kilogramo junto con glucosa para evitar una hipoglucemia en el paciente pediátrico. También podemos usar salbutamol nebulizado como terapia complementaria. En cuanto a la acidosis metabólica, tengo que valorar bicarbonato o pensar en utilizar bicarbonato cuando ya el pH es menos de 7,1 o incluso algunos autores dicen menos de 7 y otros ya dicen menos de 6,9. ¿Sí? O acidosis severa sintomática. En cuanto a la sobrecarga hídrica, podemos utilizar furosemida 1 a 2 miligramos kilogramos dosis. También puede utilizarse si existe producción urinaria residual. En cuanto a las indicaciones de diálisis, recordemos la mnemotecnia clásica, que es el A, E, I, O, U, en donde la A es la acidosis severa, que es de tipo refractaria, que yo no la puedo corregir. La E, que estamos hablando de los electrolitos, y acá tenemos la hiperpotasemia grave, es una indicación de diálisis de urgencia. La I, de las intoxicaciones dializables. La O, de overload, o también denominado sobrecarga de volumen, en donde hablamos ya de todo lo que vendría a ser edema, derrame pleural, etc. La U, hablamos de uremia sintomática, por ejemplo, pericarditis, encefalopatía, convulsiones. Por otro lado, otro punto o varios puntos importantes es el tema del seguimiento, ¿sí? Durante la internación, el control frecuente de peso, diuresis, TA, creatinina y electrolito es algo indispensable para un buen manejo y seguimiento de nuestro paciente. El primer control se va a hacer al mes o a los 3 meses, posterior al alta, evaluar la TA, la creatinina y también pedir un examen de orina completa. Luego del alta, muchos pacientes se recuperan completamente la función renal. Sin embargo, toda lesión renal aguda requiere seguimiento, que es lo que estuvimos viendo: peso, diuresis, TA, creatinina y electrolitos. El seguimiento prolongado, particularmente si la lesión renal aguda es grave, si hay necesidad de diálisis, si hay daño renal persistente. Y algo también importante es los diagnósticos diferenciales importantes, como deshidratación simple, síndrome urémico hemolítico, glomerulonefritis aguda, nefritis intersticial, obstrucción urinaria, ¿sí?
tengo que tenerlos presentes a la hora de estar pensando en las causas de mi paciente. Como conclusión o mensaje final, les quería decir que la causa más frecuente de lesión renal aguda pediátrica es la hipoperfusión renal secundaria a una deshidratación. La oliguria más aumento de creatinina es lesión renal aguda hasta demostrar lo contrario. El diagnóstico precoz modifica el pronóstico como ya lo habíamos analizado. La hiperpotasemia es la complicación más peligrosa o más temida para nuestro paciente y todo paciente con lesión renal aguda requiere seguimiento posterior por riesgo de enfermedad renal crónica o lesión renal crónica. Si llegaste hasta este punto, simplemente gracias por haber escuchado esta presentación. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video con gente que realmente le va a servir esta clase. Si tenés dudas, si tenés preguntas, si querés dejar algún aporte, lo puedes hacer en la caja de comentarios, que estaré leyendo y respondiendo a la brevedad. Nuevamente, no olvides suscribirte y activar la campanita, que eso me ayuda a mí como creador de contenido a que pueda traerte este tipo de presentaciones con buena calidad y buena información. Así que sin más, espero que continúen bien, que tengan buenas noches, que tengan una buena jornada y que tengan una muy linda semana. Chau, chau.